San Juan Pablo II se transformó en uno de los hombres más influyentes del siglo XX. No cabe duda del efecto que su palabra y su acción causó en muchos acontecimientos fundamentales del siglo XX. De tal manera que una vez que falleció, la pregunta sobre quién lo iba a sustituir no solamente cubría el ámbito de la duda, sino todo lo que ello implicaba. Era el sucesor de Juan Pablo II. Para sorpresa de muchos, no hubo ninguna sorpresa. Todo el mundo había puesto su mirada en un cardenal alemán, Joseph Ratzinger, quien durante los últimos años del pontificado de Juan Pablo II se había transformado en su mano derecha. Efectivamente, Joseph Ratzinger es el sucesor de Juan Pablo II, Benedicto XVI, el Papa alemán. Y se esperó en gran parte de los sectores, de muchos sectores de la Iglesia, se esperó con ansia su primer documento, su primera carta encíclica, porque ella iba a determinar cuál iba a ser el camino que llevaría este pontificado. Y la primera carta encíclica apareció, solo que sorprendió a todo el mundo porque nadie se esperó un documento de la magnitud que tuvo Dios es caridad. La profundidad, la claridad, pero sobre todo la ternura que se desbordaba en esta encíclica bastante breve, sorprendió a todo el mundo. Nadie se esperó un documento de ese calibre de Joseph Ratzinger. De esta carta encíclica quiero leer unas breves líneas con la finalidad de que de alguna manera iluminen el mundo de hoy. Hoy hablamos de caridad con una facilidad sospechosa. Hablamos de caridad una y otra vez sin comprender a profundidad lo que ella implica. Por eso quiero leer muy a conciencia algunas líneas de la carta encíclica de Benedicto XVI, Deus Caritas Est, Dios es caridad o Dios es amor. Escribe Joseph Ratzinger, Benedicto XVI. El amor al prójimo enraizado en el amor a Dios es ante todo una tarea para cada fiel, pero lo es también para toda la comunidad eclesial, y esto en todas sus dimensiones, desde la comunidad local a la iglesia particular hasta abarcar a la iglesia universal en su totalidad. También la iglesia en cuanto comunidad ha de poner en práctica el amor. En consecuencia, el amor necesita también una organización como presupuesto para un servicio comunitario ordenado. La Iglesia ha sido consciente de que esta tarea ha tenido una importancia constitutiva para ella desde sus comienzos. Los creyentes vivían todos unidos y lo tenían todo en común. Vendían sus posesiones y bienes y los repartían entre todos según la necesidad de cada uno. Lucas nos relata esto relacionándolo con una especie de definición de la Iglesia, entre cuyos elementos constitutivos enumera la adhesión a la enseñanza de los apóstoles, a la comunión, a la fracción del pan y a la oración. La comunión
mencionada inicialmente sin especificar, se concreta después en los versículos antes citados. Consiste precisamente en que los creyentes tienen todo en común y en que entre ellos ya no hay diferencia entre ricos y pobres. A decir verdad, a medida que la iglesia se extendía, resultaba imposible mantener esta forma radical de comunión material, pero el núcleo central ha permanecido. En la comunidad de los creyentes no debe haber una forma de pobreza en la que se niegue a alguien los bienes necesarios para una vida decorosa. Un paso decisivo a la difícil búsqueda de soluciones para realizar este principio eclesial fundamental se puede ver en la elección de los 7 varones, que fue el principio del ministerio diaconal. En efecto, en la iglesia de los primeros momentos se había producido una disparidad en el suministro cotidiano a las viudas entre la parte de lengua hebrea y la de lengua griega. Los apóstoles, a los que estaba encomendado sobre todo la oración y el servicio de la palabra, se sintieron excesivamente cargados con el servicio de la mesa. Decidieron, pues, reservar para sí su oficio principal y crear para el otro, también necesario en la iglesia, un grupo de 7 personas. Pero este grupo tampoco debía limitarse a un servicio meramente técnico de distribución. Debían ser hombres llenos de espíritu y de sabiduría, lo cual significa que el servicio social que desempeñaban era absolutamente concreto, pero sin duda también espiritual al mismo tiempo. Por tanto, era un verdadero oficio espiritual el suyo, que realizaba un cometido esencial de la iglesia, precisamente el del amor bien ordenado al prójimo. Con la formación de este grupo de los 7, la diaconía, el servicio del amor al prójimo ejercido comunitariamente y de modo orgánico, quedaba ya instaurada en la estructura fundamental de la iglesia misma. Estimados hermanos, aprovechemos el día. Paz y bien para todos.